Bienvenidos amigos a este su programa Psicología Reconciliadora. Estamos aquí Santiago y yo Liliana para acompañarlos una vez más en otro capítulo. ¿Qué ocurre si usted conoce a una persona cercana que tiene estas conocidas manías? Muy exagerada quizás en lavarse las manos o en los cuidados que tiene que poner para no contagiarse de probables bacterias o lo que fuere. Y puede ser tolerado, pero que ya genera malestar, que ya molesta a la familia, que de pronto genera discusiones. Quizás tenga que ver con el tema que traemos hoy, que es el trastorno obsesivo compulsivo. Santiago, ¿qué diríamos ante el típico ejemplo de un adolescente que tiene su closet ordenadísimo, sabe los colores, sabe el orden que tiene que tener, llega la hermana, de pronto lo mueve, saca una chompa y lo deja medio desarreglado y ella regresa y está molesta y definitivamente le malora el día, según ella? ¿Estaríamos hablando de un caso así? No, porque probablemente en ese caso corresponde a un rasgo dentro de lo que conocemos en psiquiatría de personalidad obsesiva, que muchas de las personas los podemos tener, que tal vez somos ordenados, meticulosos, ¿no? Escrupulosos para hacer algunas cosas, y que si es que esta chica del ejemplo que pones es muy ordenada, le va a generar malestar que tomen sus cosas que le hayan desordenado el closet, pero luego lo va a volver a ordenar, ¿no? Es distinto de el caso de un trastorno obsesivo compulsivo, TOC, por las siglas en los países de habla hispana, o en los países de habla inglesa se conoce como OCD, por Obsessive Compulsive Disorder. En ese caso, lo que estamos hablando es de un problema que se clasifica dentro de los trastornos de ansiedad. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es que hay una idea fija, que es invasiva. La persona la reconoce como propia, pero que invade el espacio mental, la reconoce como absurda y genera ansiedad esta idea. Y luego uno tiene que ejecutar un acto, o a veces un pensamiento, que vamos a explicar un poquito más esto a continuación, para poder quitarse la angustia que la genera esta idea inicial. Y a ese acto obligado le llamamos compulsión, por compulsio, obligado, ¿sí? En el ejemplo que tú mencionabas de la chica que se molesta porque le malograron las cosas, sería un cuadro obsesivo si es que ella tuviera que dedicarle horas probablemente a estar ordenando el closet, ordenando la gaveta, y si es que ve que no está bien ordenado, volverlo a ordenar y tal vez volverlo a ordenar hasta que encuentra que tiene una disposición que para ella le genera tranquilidad, ¿no? Que es distinto al hecho de tal vez ser un amante del orden. Y ahí es donde hablamos ya de algo disfuncional, que está afectando a la familia, que está generando rencillas y además que le demanda mucho tiempo a ella misma, ¿no? Así es, hemos tenido casos de chicos, por ejemplo, que empezaban dedicando algunos minutos, luego media hora, luego 1 o 2 horas al hecho de tener que cambiarse, por ejemplo. Perdían clases, no iban al colegio porque se demoraba mucho en cambiarse durante la mañana para poder estar listos para ir al colegio, o personas que, en el caso que ponías en la introducción de pensar que tal vez tenían la manía de lavarse mucho, es una manía que va en aumento cuando uno tiene la sensación de que está sucio o de que se ha contaminado, que es una obsesión frecuente, la idea de estar contaminado, y que por tanto se tiene que lavar durante un número determinado de veces las manos durante una cantidad de minutos hasta que uno se siente tranquilo de que está limpio, o en el caso de muchos pacientes que le pueden dedicar hasta horas a estarse duchando y lavándose antes de poder ir a dormir o antes de salir a la calle. Y que definitivamente no basta con el comentario de alguien de la familia que diga estás exagerando, ya nos tienes cansado, deja de hacerlo, sabes que esto es absurdo. Así es, porque es una idea que la persona la reconoce como propia y es absurda. Como decía, si seguimos la definición, en el caso de una persona que, por ejemplo, piensa que está sucio, ¿no? Se va a querer lavar, pero tal vez al principio va a ser suficiente con lavarse 5 minutos, luego va a necesitar 10, luego va a necesitar 30. Yo recuerdo mucho un paciente que fue gradual el ascenso en los materiales que utilizaba, ¿no? Él se lavaba primero con jabón de tocador,
luego se lavaba con jabón detergente que en algunos de nuestros países existe, luego con detergente para lavar ropa y luego con lejía, que es un desinfectante más fuerte. Y él llegó a la consulta con las manos totalmente descamadas, la piel totalmente afectada porque no encontraba que era suficiente para aliviar la ansiedad que le causaba pensar que estaba aún sucio, ¿no? Y ese es el componente compulsivo, el lavarse hasta que él ya consideraba que estaba suficientemente tranquilo. El tema de la compulsión es importante porque me ha pasado más de una vez que un paciente a la hora de ver el diagnóstico, como ahora se puede acceder también a tanta información, ya sea en internet o en libros de divulgación de autoayuda, me decía, no, yo no soy compulsiva, yo tengo la obsesión nada más porque no hago nada. Entonces, como no hago nada, en mí no hay compulsiones. Sería interesante poder explicar mejor eso. Muy probablemente podríamos haber estado frente a un caso de una compulsión encubierta. Es decir, no se ejecuta el acto compulsivo, pero probablemente yo a nivel del pensamiento estoy pudiendo evitar, ¿no?, alejar esa idea obsesiva que tenía inicialmente. ¿Qué es lo que ocurre muchas veces en los casos en los que no se tiene una idea, sino en los que se tienen imágenes obsesivas, ¿no? Hay personas que pueden tener imágenes invasivas que pueden ser de contenido desagradable, ¿no? Y eso se presenta con cierta frecuencia, de contenido tal vez violento o de contenido erótico o sexual, que la persona dice, yo no quiero pensar en esto, no es que yo esté evocando esta idea, no es que yo esté descuidándome en la guardia de mis sentidos, y tengo esta imagen que me viene a la cabeza, no me la puedo sacar, me parece raro porque yo no la quiero pensar, pero entonces lo que hago es, por ejemplo, rezar una ejaculatoria o ponerme a pensar en otra cosa o rezar mentalmente para hacer que la idea se vaya. Ciertamente la oración ahí está ayudando, pero está haciendo a las veces una compulsión encubierta porque no está haciendo nada para que se vaya la idea o la imagen obsesiva aparentemente, pero sí está a nivel mental ejecutando una acción obligada para poder aliviar su ansiedad. Y ahí es importante porque entras en un ámbito que muchas veces sí es de mucho sufrimiento para las personas, por ejemplo, al momento de cómo diferenciar entre una tentación, ¿no? O cómo diferenciar cuando uno pueda, como tú dices, hay contenidos que son agresivos, violentos o sexuales, y cómo saber la persona si es que está lidiando con tentaciones que efectivamente la asistencia a la gracia no solamente es válida, sino es recomendada y es real en el día a día. Pero el poder tener la fineza de darse cuenta cuando ya lo que se está padeciendo es algo también ligado con problemas de ansiedad. Tenemos casos de personas que quieren confesarse una y otra vez porque no se sienten respondidas o no sienten que se alivian al momento de ir. Entonces se pierde de vista el sacramento, se pierde de vista lo esencial, pero con una carga de sufrimiento además de la persona. Así es, así es. Lo que tú dices es cierto porque algunas veces, por un lado, puede haber alguna idea, como mencionábamos, si es que fuera de contenido violento o sexual, que la persona cree puede ser una tentación, o más que una tentación, que está siguiendo una tentación y que en realidad está haciendo algo obsesivo y que lucha muchas veces, y yo he tenido pacientes que han estado luchando durante meses o incluso años con este tipo de ideas, pensando que tenían que seguir combatiendo a nivel de ganar una vida de mayor pureza, que si bien puede estar esto presente en muchas personas, no era el elemento central y además generaba mucha culpa porque seguían teniendo las ideas. Por otro lado, en lo segundo que mencionabas, a la hora que se va a confesar la persona, puede ser que tenga la duda de si es que en realidad ha confesado adecuadamente todos sus pecados, o tenga la duda de si es que el Padre le ha dado la absolución de manera correcta o sus pecados han sido perdonados. Incluso esto genera conflictos a nivel de fe, porque dice, yo sé que Dios en su misericordia, a través de la acción del sacerdote, me está impartiendo la bendición, está confesando mis pecados, y que en realidad yo ya no tengo más pecados. Pero viene la duda de si es que en realidad habrá sido perdonado o no, y hay personas que incluso desisten de comulgar porque piensan que no han sido perdonados, pero es porque nuevamente se da un mecanismo de una duda obsesiva, ¿no?, que me hace pensar, ¿me habré confesado bien? ¿El Padre me habrá perdonado? Y
Esto, al generar angustia, conlleva una compulsión de entonces mejor me vuelvo a confesar o evito comulgar para no incurrir en pecado nuevamente, ¿no? Y se puede formar un círculo vicioso. Acá como hay que ser muy finos, ¿no? Porque también tenemos el problema de los escrúpulos, que sabemos que muchos autores espirituales nos indican cómo el escrúpulo sí tiene mucho que ver también muchas veces con temas de angustia, pero también de soberbia, de no terminar de poder confiar, si se quiere, en una gracia sanante. Pero es importante el que se pueda, para aquellos que son pastores, apóstoles en parroquias, en fin, personas, los mismos sacerdotes, ¿no? Que se pueda orientar a la persona, porque hay un tema de escrúpulos que también puede ser trabajado y que tiene que ver con un tema espiritual y con rasgos de repente de personalidad, pero ya cuando es demasiado llamativo, cuando ya estamos hablando de ideas intrusivas, incluso como tú mencionabas, tenemos que estar alertas para poderle dar la ayuda necesaria, porque como dices, más de una vez sí he escuchado de pacientes que se desesperanzan, ¿no? Dejan de comulgar o a veces incluso se alejan porque creen que nuestra fe, la misma religión es una ocasión para angustia, entonces les genera tanto problema. Dicho sea de paso, igual encuentran después conflictos en todo lugar donde vayan, porque la dificultad está en sí mismos y tiene que ser atendida. Así es. Intervienen elementos espirituales ciertamente a la hora que uno se va aproximando a la propia experiencia de fe y de cómo vive, por ejemplo, el asistir a los sacramentos, en concreto el sacramento de la reconciliación, pero en algunos casos, afortunadamente, sí encuentran, además del apoyo espiritual en el sacerdote que los puede estar confesando. Y yo he tenido casos en los que los derivan y le dicen, mira, yo creo que lo que tú tienes es un problema psiquiátrico, un problema psicológico, ¿no? En concreto, un sacerdote amigo alguna vez me dio una persona para que lo ayude con esto, y para este paciente al que le tengo un gran aprecio, fue de veras un logro el poder acercarse a la fila comunión. Luego me dijo, mira, el domingo pasado pude ir y comulgar, porque él normalmente pensaba que no era digno, porque no había sido perdonado lo suficiente, porque había cedido a la idea de pensar en algo malo y que por eso ya no podía recibir la comunión. Y el padre, cuando lo confiesa, esto me lo cuenta a mí en confianza, a mi paciente, dice que le dice, ya fuiste donde Santiago, estás tomando tus pastillas, no descuides tu tratamiento, porque ciertamente esto lo puede desestabilizar y generarle conflictos a nivel espiritual inclusive, ¿no? ¿Cómo es tan importante el poder respetar cómo nos ha creado Dios, ¿no? Con esta, como una unidad, con esta dimensión física, psicológica, espiritual, y que necesita ser atendida en todos sus aspectos, decididamente, y es claro, lo fundamental es lo espiritual, pero en verdad, si ocurre como el ejemplo que tú dices, que el sacerdote mismo está orientándolos a alguno de ustedes y le dice, busca ayuda psicológica, no tomarlo como una ofensa, que también he visto lamentablemente que ocurre, ¿no? Se ofende y dice, ¿cómo me dice eso? Ni que yo fuera loco, y ya lo exageran, y entonces simplemente hacen caso omiso a lo que se le ha aconsejado. Cuando por el contrario lo que se quiere es un despliegue, una realización, el poder recibir ayuda para ser una persona más libre y una persona que pueda realmente, sin esta fragilidad o sin esta limitación psicológica, pueda realizar un sano discernimiento de aquello que tiene que combatir en su propia lucha personal, en su combate cotidiano, y no estar dominado o presa de ideas que en verdad, a la medida que se quieren controlar más y que se quieren evitar, lo único que se está haciendo es empeorar. Y lo otro también es que sí sepan el público que muchas veces necesita ir acompañado de medicación, que es otro tema que genera como rechazo, ¿no? Así es. Ciertamente cuando uno detecta un cuadro obsesivo compulsivo, dependiendo de la gravedad, pero en la gran mayoría de los casos va a necesitar de medicación, y lo que sí ha visto es que el mayor efecto beneficioso se da cuando se acompaña la medicación de una terapia bien estructurada, ¿no? Sí. En que a la persona, por ejemplo, se le expone a la situación que le genera la obsesión y se anticipa la respuesta obsesiva, ¿no? Así es. Y eso ayuda mucho, y para eso se necesita del apoyo de la familia, ¿no? Porque el poder reducir, por ejemplo, en el ejemplo que yo ponía de este chico que le dedicaba varias horas a lavarse o a ducharse, sí requiere de la intervención y de la ayuda de la familia, ¿no?
En concreto, yo recuerdo que este chico se duchaba muchas horas hasta que en algún momento lo que hizo, él le decía a la hermana, prende la terma para que tener agua caliente y poderme duchar, y la hermana dejó de hacerlo, y fue algo tal vez un poco brusco, pero sí ayudó a que el chico vaya disminuyendo, porque la familia había entrado en una dinámica que a veces ocurre eso, en que la compulsión ya no la ejecuta la misma persona, sino la ejecuta la familia, ¿no? Para bajar creyendo así es, o queriendo que con bajar eso la van a ayudar. ansiedad. Es decir, bueno, pues ya entonces te traigo más jabón para que te laves, o yo te abro el agua para que tú te puedas lavar. O he visto que les traen jabones más suaves de repente, le dicen, este tiene detergente, pero es más suave, entonces no saben qué hacer. Así es, no saben qué hacer, y en su desesperación, por querer ayudar, más bien se puede hacer que se perpetúe el cuadro obsesivo. Efectivamente, el tema de la orientación y el apoyo de la familia, y sí, definitivamente la psicoterapia. Yo cuando hacía mención de la medicación era porque hay gente que no se lo espera, que dice, oye, pero es tan grave, y no es que sea tampoco algo grave, sino que amerita que se ayude, si se puede ayudar con una medicación en la cual por un tiempo va a hacer que baje esta ansiedad tan alta, también es bienvenida. Pero definitivamente, como tú dices, sí, uno de los puntos importantísimos es la psicoterapia, ¿no? Así y es. en este sentido también, y lo traigo a colación en este capítulo porque sí he visto que más de una vez ha dado problemas buscar profesionales que tengan una vida de fe coherente, que efectivamente comprendan cómo hay un entramado donde hay un tema que interviene o afecta con lo espiritual, porque a veces también les han recomendado que de plano mejor entonces se alejen, porque esos temas religiosos les generan culpa y les generan obsesiones, totalmente, obviamente errado, pero que los pacientes con buena intención van y buscan ayuda. Entonces, lo importante de un profesional de la salud, como nos aconseja en más de una ocasión la Iglesia, que no solamente tengan una vida de fe, sino que tengan una aproximación, una antropología, una concepción de la persona desde la revelación, y que hayan logrado una madurez en el desarrollo de su propuesta, obviamente tomando en cuenta todo el aspecto psicológico, el aspecto médico, que pueda efectivamente integrar para una reconciliación, para una recuperación profunda. Pero no simplemente, porque a veces me han dicho, ay, pero es que yo fui a un doctor hace 5 años, pero él era católico, él iba a misa, pero su propuesta era totalmente divergente de su creencia como cristiano. Sí, así es, porque muchas veces cuando vemos que en una compulsión puede haber, por ejemplo, el hecho de rezar, y el hecho de rezar en sí mismo no es lo que está mal. Ahí está funcionando como una compulsión, pero la solución no va a ser decirle entonces no rece o no rece nada, sino es vamos a reeducar para ver que aquí está utilizando la oración como una muleta, como parte del cuadro, ¿no? Y vamos a tener que ver cómo reestructurar o cómo reeducar para que tal vez no haga este tipo de oración en este momento, pero no alejarlo de su vida de fe para nada, porque a veces ese puede ser un error. O lo que se recomienda a veces en casos de esquizofrenia, que es un tema que hemos tratado en otro capítulo, que a veces pueden haber pensamientos que se alejan de la realidad relacionados a temas religiosos. No se trata de decir a la persona renuncia a tu fe para que tengas estos pensamientos, sino más bien encauzarlo y decir si es que por un momento es terapéutico alejarlo de ciertos tipos de pensamientos o de prácticas, es algo teniendo en cuenta de manera amplia y en el tiempo que ese sustrato de fe lo va a ayudar muchísimo y que es parte de su vida cotidiana, no como una cuestión de prohibición que muchas veces se da lamentablemente. Sí, en todo caso, tener la fineza de cómo se va a dar la catequesis en esta persona y que sea, nuevamente, muy personalizado, pero muy por el contrario, o sea, el tema de la apertura a la gracia, la apertura a poder recibir la fortaleza del Señor para poderse reconciliar y recuperar de lo que se está padeciendo es fundamental. Y a veces sí se puede echar a perder porque hay una mala intervención y generalmente por esta falta de coherencia entre fe y vida, y que también es todo un tema, ¿no? Más de una vez me han escrito pidiéndome referencias de profesionales de la salud en otro país, cosa que no es muy fácil. O sea, hay una intención de poder, si se quiere, ir generando toda una red de profesionales que efectivamente hagan, recomienden y ayuden
en coherencia y consonancia con sus propias creencias desde la fe, desde su vida cristiana, pero no es fácil. Sin embargo, vale la pena el esfuerzo y de repente acudir a las parroquias, porque muchas veces los sacerdotes son quienes tienen más referencia, ¿no? Sí, en efecto, y muchas veces uno encuentra que hay en algunas parroquias iniciativas de poder dar una ayuda desde la fe, pero además teniendo en cuenta profesionales de la salud especializados que puedan ayudar en determinados problemas, en este caso del ámbito mental. Sí, y hago mención en esto porque justamente quizás por la misma obsesividad y la compulsión, también he visto respuestas a veces de, por un lado, el tema de una elección poco feliz de un profesional que no sea consistente y coherente con lo que cree, y también la lectura de mucho material divulgativo. Es que realmente en ese tema el meterse a buscar, ¿no? y cada vez más, entonces, ¿qué voy a hacer? Porque definitivamente el paciente sufre, o sea, es una carga de sufrimiento muy fuerte, yo creo que hay que decirlo, porque este constante combatir con ideas intrusivas es desgastante, ¿no? Y como tú decías, se dan cuenta del absurdo. Pero toda esta literatura divulgativa también merecería como una recomendación. Sí, es cierto. Yo, en el caso del cuadro obsesivo compulsivo y en la gran mayoría, si es que no todos los problemas que atiendo en mi práctica diaria, le recomiendo a los pacientes que tengan cierto cuidado con las cosas que leen en internet, que hay cosas muy valiosas, pero hay que tener un filtro adecuado, no solamente desde el punto de vista de la información científica, sino de las recomendaciones que se dan para poder hacer el manejo en familia o el manejo a nivel psicológico, y también de las causas probables de algunas enfermedades, porque a veces hay causas que distan de un sustento técnico o académico real, o a veces que vienen por corrientes que la persona puede haber creado o inventado que es así, y ahora fácilmente uno puede publicar o postear distintas cosas y poder acceder muchísimos millones de personas a esta información que puede estar errada, ¿no? Entonces sí hay que tener mucho cuidado con lo que se lee, tener un filtro adecuado como para ver por qué en el caso en concreto del cuadro obsesivo compulsivo muchas veces se dice que podría tener que ver la obsesión con ciertos traumas de la infancia, ¿no? Con ciertos problemas o con algún tipo de abuso, y la persona llega a la consulta muy angustiado diciendo: ¿me podrás hacer, y a mí me lo han preguntado, ¿me podrás hacer una hipnosis? ¿Tú sabes hacer hipnosis? Porque seguramente que yo debo tener algún trauma que no me acuerdo, entonces quiero descubrir cuál es ese trauma, ¿no? En realidad tal trauma no existe, ¿no? Pero y hay que hablar también del peligro de utilizar la técnica de la hipnosis en terapia, ¿no? Porque a veces es con buenas intenciones aceptado y de verdad que no es recomendable. O sea, el hecho de realizar hipnosis involucra una serie de elementos que, por lo menos en mi experiencia, cuando he visto pacientes que han llegado con experiencias pasadas de hipnosis, y teóricamente también, el poder acceder a una serie de elementos, si no son asumidos, categorizados, si no son interiorizados desde una conciencia libre, puede sonar a como algo mágico que va a ayudar a sacar elementos, pero es tremendamente peligroso por todo lo que uno puede haber fantaseado, puede haber incluso o soñado, o pensado, o creído, y que se está asumiendo como algo real. Así es, tiene sus riesgos. Yo creo que hay personas que muy especializadas y además que comprendan bien dentro de una antropología integral la utilidad que podría tener esa técnica, pero que es muy contados los casos tal vez en los que sí podría ser de utilidad, pero ciertamente no es algo recomendable. Y además muchas veces hay personas que dicen saben hacer una técnica o que pueden ayudar y que en realidad probablemente no saben muy bien lo que están haciendo, ¿no? Sí, y yo me refiero a cuando efectivamente lo ven como una salida mágica de, entonces alguien va a entrar en mi cerebro, va a descubrir el trauma por el cual yo estoy viviendo lo que vivo, y claro, es una oferta tentadora probablemente para quien está sufriendo mucho, pero no es real, porque se necesita un cambio de mente, se necesita descubrir más bien patrones de cómo se enfrenta la realidad o cómo no se enfrenta, y cómo se piensa frente a una serie de situaciones, y también aceptar el elemento biológico, ¿no? Yo creo que es más saludable. Además que es importante que uno entienda que si hay algún problema en cómo se aproxima la realidad, me refiero a si es que tengo una aproximación
valiente a asumir todo lo que me ocurre, de comprender que hay dificultades, comprender que tenemos problemas, ¿no? Que si le pido a Dios que me ayude, le voy a pedir que me ayude a tener paz, pero no a que me quite los problemas, porque eso no va a ser posible. Los problemas van a estar ahí constantemente. Es más laborioso, pero implica un mayor esfuerzo, y todo lo que nos cuesta esfuerzo usualmente es algo bueno para nosotros. Sí. El tener que enfrentar ese aquí y ahora, que tal vez buscar que alguien encuentre la explicación en mi pasado, que tal vez es una forma más sencilla, ¿no? Porque digo, bueno, pues entonces esto tiene que ver con algo que me pasó, o con cómo me criaron mis padres, o con qué parte de mi historia, y no en tener que fijarme en lo que puedo hacer ahora y en qué tan responsable soy de lo que me está ocurriendo ahora. En otros casos, no necesariamente en el tema que estamos tratando de cuadro obsesivo compulsivo, ¿no? Pero muchas veces ocurre. Sí, muy interesante, es necesario tomarlo en cuenta, ¿no? Y bueno, cerrando ya el tema, el contar con la necesaria paciencia, caridad, comprensión, firmeza también, en estar en diálogo con los profesionales de la salud que estén viéndolo, pero la familia de verdad que es un soporte importantísimo. Y si bien es cierto, yo lo sé, que puede generar impaciencia por parte de los otros miembros de la familia, el tener justamente paciencia y estar informados, seguir viendo la gradualidad para que pueda finalmente la persona recuperarse y vivir, digo, una vida libre, una vida centrada en la verdad, el poder dar de sí lo que está llamada a dar. Entonces, como familia será nuevamente una ocasión de poder asumirlo, de poder crecer en el amor, en la comprensión, y como hemos dicho en otras situaciones, no dejar que estas dificultades o limitaciones nos obnubilen el horizonte hacia caminar cada día más en un conocimiento personal más profundo, a la luz del Señor, más reconciliador, y que nos permita forjar una cultura de vida. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta la vista. Hasta la vista.